placer, como siempre, como cada año, el doctor Aguinis tiene la gentileza de visitarnos, de acercarnos sus obras, su palabra. Yo simplemente voy a leerles una muy abreviada recorrida por su vida. Tiene un currículum extenso, como todos acá imaginarán, conocido por todos ustedes desde ya. El doctor Aguinis, que es además miembro de honor del Illich, de este instituto, y premio Illich del año 1997, nació en Córdoba. Ha transitado por una amplia formación académica y artística en literatura, medicina, psicoanálisis, arte e historia, viajero del mundo y de las profesiones, según sus dichos. En 1963 apareció su primer libro y desde entonces ha publicado algo así como 35 libros, ¿verdad? No es poca cosa, por cierto. Entre ellos, la novela de mi vida, a la cual se va a referir en esta mesa. En 1983 fue designado subsecretario y luego secretario de Cultura de la Nación. Ha tenido una notoria participación en el campo de los derechos humanos. Marcos Aguinis ha recibido, entre otros, el Premio Planeta, el Premio Fernando Geno en México, Premio del Mérito de la Cultura de la Academia de Artes y Ciencias de la Comunicación, Premio Nacional de Sociología, Premio Lobo de Mar, Premio Nacional de Literatura, Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, Premio Esteban Echeverría de Gente de Letras, Premio Juan Bautista Alberdi, y fue designado por Francia Caballero de las Letras y las Artes. Le otorgaron el título Doctor Honoris Causa en la Tel Aviv University y en la Universidad de San Luis, y el Gran Premio de Honor de la SADE por la totalidad de su obra. Y esto es algo, les puedo asegurar, hiper breve. Con respecto a la novela de mi vida que hoy nos va a presentar, lamentablemente no tenemos acá un ejemplar como para ponerlo en la mesa, pero bueno, muchos de ustedes es muy posible que hayan ya tenido por lo menos en forma visual el libro del doctor Aguinis, que fue presentado en el mes de abril en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y ahí el doctor recorre... Ah, muy bien, gracias. Bueno, vamos a por permiso. Sí, sí. Verán que ha salido muy bien la foto de portada. Bueno, recorre las intimidades de su vida. Esto es un libro autobiográfico que el Jorge Fernández Díaz, que también ha recibido el premio Echeverría este año, ¿no? Dice que ¿qué es una profesión sino una pasión que se vive en serio, que se profesa? ¿Qué sutiles hilos pueden tenderse entre música, neurocirugía, teología, historia, psicología, literatura y política? Como ven, son muchos los campos que ha abarcado, que ha tocado, y mucho de esto van a encontrar en la novela de mi vida. Sus amores, sus fracasos, sus tribulaciones, encuentros con personajes famosos a través de sus viajes y también acá en Argentina, personajes del ámbito de las letras, de las ciencias, Juan Pablo II, Jorge Bergoglio. Bueno, es realmente este anecdotario, como llama el doctor al libro, es realmente interesante leerlo y tener a través de él un panorama completo de los días del doctor Aguinis hasta hoy. Y yo después le querría preguntar cómo se le ocurrió escribir este anecdotario, ¿no? Y cuáles fueron los hitos más importantes que le hicieron
marcar acá determinados temas. Y hay uno que me interesaría especialmente, Marcos. ¿Sí? Hay una parte donde recuerda la primera vez que vio llorar a su padre. Fue muy emocionante leer eso, y si es posible quisiera compartirlo con todos los que están acá. Todo bueno, tuyo. muchas gracias. No, muchas favor. gracias. Estimados amigos, muchas gracias por esta hermosa presentación, por haber asistido a encontrarse en esta reunión. Con el ILCH estoy conectado de hace décadas, muchas décadas, y es una institución a la que amo y con la que me he vinculado todavía cuando yo era subsecretario de Cultura, al comienzo de la recuperación democrática en nuestro país, que había vuelto Arancibia de Estados Unidos a nuestro país, y bueno, empezó a desarrollar esta institución en la Argentina. En este momento me han invitado a hablar sobre mi reciente libro, que es una autobiografía, que yo tuve dificultades en escribir, que no quise escribir, pero que me venían insistiendo de la editorial que tenía que hacer. Cada vez que me reunía con ellos por otras obras, mencionaban algunas de mis actividades fuera de la literatura y decían, pero esto es algo un poco frecuente y necesitas contarlo, es una obligación contarlo. Incluso se reían diciendo, vos no querés reconocer que sos un hombre del Renacimiento, porque haces tantas cosas al mismo tiempo como lo hacían en el Renacimiento. Bueno, evidentemente eso no me caía bien, me parecía que iba en contra de lo que aprendí desde chico, que el orgullo, la soberbia, la arrogancia es algo muy desagradable, muy malo, y que da una imagen muy distorsionada de uno mismo. Es necesario reconocer que todos somos seres humanos, que estamos limitados no solamente en los años, sino que somos limitados en nuestra capacidad intelectual. Llegamos hasta cierto punto, algunos más, otros menos, con diversos colores, por cierto. La cuestión es que después de mucha insistencia decidí escribirla, pero como me costaba hacerlo en el estilo de la autobiografía, entonces era otro autor que hablaba sobre mí, y de vez en cuando me hacía preguntas. Les aseguro que habré redactado casi 200 páginas y me di cuenta que no me gustaba. Me di cuenta que era forzado, artificial, distante, y lo abandoné. Y lo empecé a escribir de nuevo. Diciendo, bueno, tengo que romper con esa timidez y animarme a contar lo principal de mi vida, con las contradicciones que tenemos todos nosotros en nuestras vidas. Y comencé con lo que acabas de mencionar. Comencé contando que me impresionó mucho verlo llorar a mi padre cuando yo era un preadolescente. Yo tenía 7 años más o menos. Vivía en Cruz del Eje, que está al noroeste de la provincia de Córdoba, un pequeño pueblito, Villorrio. Mi médico de infancia era Arturo Ilia, que era médico de Cruz del Eje. Y un día lo vi a mi papá, que era un inmigrante junto con mi mamá, habían llegado de Europa, de Moldavia. Corrió hacia el dormitorio, que era la única habitación blindada, si se quiere, con llave, y se cerraron allí, mi mamá y mi papá. Y yo escuchaba que estaban murmurando algo, estaban en el gran patio que había. Y al rato sale mi papá llorando. Sale llorando y va corriendo hacia el fondo de la casa, donde había unos gallineros, y empieza a repartir maíz a las gallinas. Y había unas higueras también. Y yo me acerqué y le pregunté, papá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya te voy a contar, y no quería hablar. Después me enteré que había recibido una carta de Europa, donde le contaban cómo había sido el fin de su familia. En Europa ya había muerto la madre de él, había quedado su padre y 2 hermanas. Los nazis entraron al miserable pueblito donde vivían ellos y los sacaron de las casas a la calle de tierra, que era puro barro, donde estaban los camiones con el motor encendido para llevarlos a los trenes, que a su vez irían hasta los campos de concentración y exterminio.
Mi abuelo, que era un hombre religioso, se había olvidado el manto ritual que usan los judíos para rezar, ponen como una suerte de poncho arriba, ¿no? Y le pidió permiso al guardia nazi para que le permita ir a buscarlo, que se había olvidado. Y el nazi le dijo que no. Y en un momento dado mi abuelo parece que creyó que el nazi no lo veía, y entonces corrió a buscar el manto para después regresar, pero en ese momento le dispararon y cayó de boca abajo en una zanja embarrada, y las hijas quisieron ir a ayudarlo, las bayonetas impidieron que eso ocurriera, y mi abuelo quedó ahí, por cierto. Entonces todos los demás fueron llevados en los camiones, y en la carta a mi papá le decían que seguramente mi abuelo había sido devorado por las fieras esa noche. Ese fue el final. Y bueno, yo escuchando eso quedé muy, muy impresionado de luego, era muy chico, no había llegado ni siquiera a la pubertad, pero sentí mucha bronca con Dios, diciendo, si Dios existe y si es omnipotente, si existe y es omnipotente, ¿cómo permite esto? Y me enojé. Y eso tuvo un efecto paradójico, porque me llevó a estudiar teología, a convertirme en un teólogo sin título, a leer mucho sobre teología, mucho más que cualquier otro, porque tenía tanta bronca que quería descubrir cómo se explica esta situación. Y eso me llevó a que desde chico empezara a leer la Biblia, y más adelante leí el Corán, y leí libros del budismo, y me empecé a interiorizar muchísimo sobre religiones, y eso determina que yo me haya convertido en un experto en temas religiosos, temas católicos también. La cruz invertida es producto de mis conocimientos del catolicismo, y otro libro más que habla del protestantismo y del islam, etc. La cuestión es que así comienza la obra, pero después voy narrando que a los 10 años me vino el deseo de querer estudiar piano. Cruz del Eje es una población pequeña, habrá tenido, no sé si llegaba a 20.000 habitantes, y un único conservatorio que se llamaba Richard Wagner, con una sola profesora. Pero ese conservatorio tenía 2 pianos, uno que era bastante destartalado, que era para los que iniciaban el estudio, y otro que estaba bien afinado y que era bueno ya para los alumnos avanzados. Bueno, la cuestión es que yo empecé a estudiar piano allí con esa profesora, y en poco tiempo avancé muchísimo, al extremo de que al segundo año ya empecé a componer, y mi profesora estaba asombradísima de lo que ocurría. Y yo empecé a estudiar en un colegio normal en Cruz del Eje, que se llamaba Colegio Normal de Maestros Regionales, República de Perú. Miren el nombre tan largo que tenía. Colegio Normal de Maestros Regionales, República de Perú. En ese momento, quien se recibía de maestro regional no tenía el título de bachiller. Y si no tenía el título de bachiller no podía entrar a la universidad. Fíjense ustedes. Entonces, para poder entrar a la universidad había que tener el título de bachiller. Después de que me fui de Cruz del Eje, unos años después, otorgaron el título de bachiller. Pero en aquella época no. Eso determinó que mis padres decidieran mudarse a la ciudad de Córdoba. Entonces yo continué en el Colegio de Anfunes, Colegio Nacional de Anfunes de Córdoba, de Anfunes en homenaje al famoso prócer de Mayo, pero en ese colegio había estudiado unos años antes nada menos que Che Guevara. O sea que el Colegio de Anfunes ya tenía la fama de ser un centro bastante bullicioso. Bueno, pero la cuestión es que yo comencé a estudiar música, a componer música, y tuve la suerte que antes de irme de Cruz del Eje, yo estaba en segundo año de secundario, había compuesto una suite con danza, con argumento, que se llamaba La Marcha del Desierto, y mis compañeros del colegio secundario de segundo año decidieron representarla para el Día del Estudiante. Entonces las chicas y los muchachos se disfrazaron con ropa oriental, armaron un carruaje, en fin, flores, y representaron esa obra. Y para mí, esa noche, se hizo una celebración en el conservatorio y se celebró que se haya representado mi obra. Yo creí que era el día más feliz de mi vida, que eso era imposible de ser superado jamás. Estaba loco de felicidad, porque imagínense, un chico que tenía 13, 14 años, había compuesto una obra que fue representada por sus compañeros y aplaudida en el Club Atlético Independiente. Era un club que tenía un escenario grande y un patio enorme, y allí se hizo la representación con bailes y con... Es una obra que tiene una media hora más o menos de duración. La cuestión es que yo comencé mi actividad artística en el campo musical y me dediqué con mucha intensidad. Cuando nos mudamos a Córdoba,
empecé a estudiar en otro conservatorio, Conservatorio Beethoven, donde, bueno, llegué allí, se dieron cuenta que yo estaba bastante avanzado y en poco tiempo progresé tanto que mi profesor de música me llevó a presentarme ante el director de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Córdoba, una hermosa orquesta sinfónica, para que tocara con la orquesta yo nada menos que el concierto número 1 de Franz Liszt, que es muy difícil, con la orquesta. Entonces el director estaba en la sala, que estaba vacía, y estaba dispuesto a escucharme, que yo tocara mi parte de piano. Bueno, la ejecuté y el director dijo, está bastante bien, hay que corregir esto, aquí acelerar, aquí disminuir la velocidad, en fin. Venga la semana que viene y vamos a empezar a ensayar para representar la obra. Cuando salgo a la calle, estamos en el mes de comienzo de septiembre de 1955, comienza la revolución antiperonista, ¿se acuerdan? La revolución libertadora la llamaban, con gente en la calle, y en Córdoba, que era el centro más revolucionario, la famosa radio de Córdoba que comenzó a alargar mensajes. La cuestión es que ese concierto nunca pudo hacerse y quedó frustrado en mi posibilidad de tocar con una orquesta. Pero yo estaba a punto de hacerlo. La cuestión es que mis conocimientos musicales estaban a la cabeza y yo creí que mi futuro iba a ser dedicado únicamente a la música. La cuestión es que cuando llega el momento de entrar a la universidad, me dice mi profesor de música, tendrías que irte a Filadelfia, donde está el compositor Aaron Copland, para que estudiar con él, un gran compositor y director de orquesta. La cuestión es que los trámites demoraban, y yo podía estudiar varias carreras, ya en ese momento estaba con disposición para muchas cosas. Me gustaba enormemente la historia, me gustaba mucho la literatura, argumentaba con mucha facilidad en los debates, entonces podía ser abogado, dibujaba muy bien, entonces decían que tenía que ser arquitecto, también dibujé bastante y gané unos concursos de dibujo. Es decir, en mí se había desarrollado desde chico la facilidad para dos grupos de actividades que son antagónicos: las actividades lúdicas y las actividades científicas. Son antagónicas porque las lúdicas generalmente son transgresoras, tienen una inspiración muy subjetiva las lúdicas. En cambio, las científicas son objetivas, son rigurosas, como que uno no se puede salir de ciertas pautas. Y yo estaba en ambas. Esto es lo que después con el tiempo me hicieron ver, que yo tenía esa cualidad de estar en ambas condiciones, y eso llevó a que yo desarrollara mucho la medicina, y después voy a contar un poco de eso, y también mantuviera mi actividad artística. Pero yo creí que iba a hacer las dos cosas al mismo tiempo. La cuestión es que mientras estudiaba medicina, seguía estudiando piano, y en Córdoba se había inaugurado una sala muy hermosa de Radio Nacional. Una sala hermosa, si ustedes en Córdoba vayan a ver la sala de concierto de Radio Nacional, preciosa, así es como cilíndrica, y arriba tiene una serie de esferas, de colores, para escuchar muy bien. Y allí yo di varios conciertos. Y los conciertos eran comentados en los diarios de Córdoba. Es decir, eran conciertos oficiales que yo daba. La cuestión es que cuando me recibí, empecé a decir, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿En qué me especializo? Y me gustaba la psiquiatría en ese momento. Entonces pensé que iba a hacer psiquiatría. Pero salió un concurso para ciencias neurológicas en Buenos Aires. Bueno, como quise probar suerte, me presenté al concurso y lo gané. Entonces me vine a Buenos Aires, al Instituto Neurológico Argentino, y empecé a estudiar neurología y neurocirugía. Al año me dice mi profesor, Marcos, vos estás en condiciones de irte a París, acá ya no te enseñamos nada nuevo, tenés que ir a París a seguir perfeccionándote en neurocirugía. Wow. Está bien. Entonces, mi profesor le escribió al director del servicio de neurocirugía de un hospital que seguramente ustedes conocen por nombre, que se llama La Salpêtrière. La Salpêtrière es un famosísimo y antiguo hospital donde estudió Freud, donde estuvo Axel Munthe, donde estuvo Charcot, viejísimo. Y entonces ahí yo continué estudiando neurocirugía. Pero quería al mismo tiempo hacer música. Quería especializarme en música. Entonces llegué a París con esa ambición un poco exagerada de perfeccionarme en neurocirugía y perfeccionarme en música. Pero claro, yo vivía en la ciudad universitaria de París, en las afueras de París,
iba todos los días al hospital, a la mañana temprano, a las 7 de la mañana, volvía a la tarde agotadísimo, a las 7 o a las 8 de la noche, con hambre, cansado, y había llegado a la ciudad universitaria un nuevo pianista argentino, un joven pianista argentino, que se llamaba Bruno Gelber, que llegó ahí. Era unos 6, 7 años menor que yo. Y el padre se acerca a mí y dice, yo sé que vos tocas piano, dice, ¿qué te parece si alquilamos juntos un piano, un buen piano, y nos sale más barato los dos? Magnífico. Entonces entre los dos alquilamos un piano, y se ocupó el padre de hacer todo, y lo instaló en el sótano de la ciudad universitaria, al piano. La cuestión es que yo volvía del hospital con ganas de practicar un poco de piano, pero venía tan agotado que cuando bajaba del subterráneo había una panadería, me compraba la famosa baguette de 1 metro de largo, me compraba el queso camembert y la baguette y el queso camembert. Cuando llegaba a mi casa no me quedaba ni baguette ni queso y me iba derecho a dormir. Entonces no estaba en condiciones de poder tocar el piano más. Pero esto se agravó todavía cuando llegó Semana Santa. En Semana Santa todos nos íbamos a pasear. Entonces yo con un grupo de amigos nos fuimos a la Costa Azul por una semana. Y habíamos olvidado de cerrar bien las claraboyas, porque el piano estaba en el sótano del pabellón argentino de la ciudad universitaria. Y cuando volvimos había un olor a orina de gato que volteaba. Era terrible, no se podía entrar. La cuestión es que yo dejé de bajar a tocar piano, porque no se podía. Y me doy cuenta que Bruno Gelber sigue tocando. Yo digo, pero Bruno, ¿cómo haces allí? ¿Y qué problema hay? Digo, pero el olor que hay, ¿qué olor? Me decía él. Entonces llegué a la conclusión de que quizá él era tan talentoso con la música, porque uno de los 5 olfatos, uno de los 5 sensibilidades estaba trasladada a la música. Entonces era mucho mejor músico que yo, porque no haría nada. La cuestión es que yo dejé prácticamente la música y toqué. Pero en el barco, cuando fui a París, por supuesto era un estudiante, iba en clase súper económica, ahí en los sótanos del barco, se enteró el capitán que yo tocaba piano. Y había un hermoso Steinway en la primera clase. Entonces el capitán me manda a llamar y me dice, ¿cierto que usted es concertista de piano? Digo, sí. Dice, bueno, le ofrezco a que dé un concierto en el barco. Usted puede venir aquí a ensayar en el piano y dé el concierto. Digo, bueno, qué privilegio, encantado. Entonces fui, ensayé en el piano y di el concierto. Y estaba lleno la gente del público, lleno de público la sala. Pero había un personaje que subió en Río de Janeiro, un escritor, un dramaturgo francés, rumano-francés, que subió en Río de Janeiro. Este dramaturgo rumano-francés que escribió La Leçon, La Cantate Chauve, El Rinoceronte, Ionesco. Era Eugène Ionesco. La cuestión es que Eugène Ionesco concurre. Y él quedó tan contento con mi concierto de piano que me habla y me invita a comer en primera clase con él, me invita a una comida con él. E invita a los amigos que estaban cerca míos, entre otros estaba Yvonne Bordelois, la lingüista, que viajaba en ese barco, Martínez Fabini, que era un experto en energía atómica, un abogado de La Plata. Bueno, la cuestión es que él nos invita y comemos, la pasamos muy bien, con un gran sentido del humor, Eugenio Ionesco era genial. Cuando yo llego a París veo que está todo París empapelado con el rinoceronte, todo París. Y yo tenía ganas de volver a verlo, pero estaba como un miedo terrible, ¿cómo voy a ver a semejante celebridad? Bastante que él había ido a escuchar. La cuestión es que la sorpresa se da cuando me voy de Francia un año después y me dice Jorge Martínez Fabini, mira, dice, yo me dediqué en este último mes a hacer entrevistas a diversas personalidades francesas para pasarlas por el radio de La Plata, donde yo vivo. Hice una serie de grabaciones y las voy a pasar allá. Y estuve con Eugène Ionesco. Ah, qué bien, ¿y cómo está él? Está muy bien. ¿Sabes lo que me preguntó? No. ¿Qué se hizo de ese neurocirujano que tocaba también el piano? Él se acordaba de vos. Le digo, yo tenía un miedo de ir a verlo. Y no lo vi, por cierto, porque esa timidez existe. Pero a quien conocí en París también es otra persona vinculada con la música, con otro tipo de música. Tenía una serie de amigos y amigas que decían, tenemos que ir al Teatro Olimpia. ¿Qué hay en el Teatro Olimpia? Una cantante extraordinaria. Bueno, vamos al Teatro Olimpia. Y entonces la cantante extraordinaria era nada menos que Edith Piaf. Que aparece ahí el famoso gorrión de París, con una ropita gris, sencilla, elemental, demacrada, porque ella se murió 2 años después,
Y por supuesto que aparecía ahí, yo decía, ¿y esto qué es? Y empezó a cantar, y su voz, sin micrófono, llenó el teatro con tal volumen, tal intensidad, que uno dice, esto no puede ser, es un milagro, no puede ser. Después seguí la vida de ella, pero claro, me quedó grabada esta experiencia. Bueno, les vengo contando entonces cómo la vida, las circunstancias, fueron determinando mi curso de existencia. Tuve que dejar la música y paulatinamente se convirtió en un placer para mi gozo personal después de algunos conciertos, pero ya no era lo mismo. Y la neurocirugía se convirtió prácticamente en mi profesión exclusiva. Estuve después en Alemania, donde también tuve muchas experiencias, pero me ocurrió algo muy especial que tengo que contarlo. Cuando terminé mi estadía en Francia, gané otra beca para irme a Alemania, una beca muy buena en Alemania, pero había un mes de distancia entre el final de mi beca en Francia y el comienzo de mi beca en Alemania. Y ese mes de distancia era el mes de agosto, que es el mes de las vacaciones y de los congresos internacionales. Y había un congreso internacional de neurología en Roma. Entonces yo dije, bueno, me voy de París a Roma, estoy en el congreso ese, y de Roma me voy a Alemania. Bueno, llegué a ese congreso, que fue un congreso que tenía como 5.000 profesionales de todo el mundo, un congreso espectacular, muy bueno, y ahí yo figuraba como delegado francés, no sé por qué me pusieron, como venía de Francia, que yo era delegado francés. Y leí un par de trabajos de investigación que hice mientras estaba en París. La cuestión es que una mañana recibo en mi habitación una cartita donde me dice que usted fue seleccionado con otros 50 congresistas para visitar al Papa Juan XXIII en su residencia veraniega de Castel Gandolfo. Digo, no puede ser, esto es un error. Yo era un pichi, yo era un pibito. ¿Cómo puede ser? Voy a consultar a la autoridad del Congreso, usted fue designado. ¿Pero qué hubo un sorteo? Dice, no pregunte, usted está designado y tiene que ir. Bueno, entonces fuimos los delegados a Castel Gandolfo. En esa época ver al Papa no era como ahora. Era casi imposible. Es como estar directamente con Dios. Imposible. La cuestión es que llegamos a Castel Gandolfo, que es una residencia más sobria que el Vaticano, en las montañas, en las afueras de Roma, y entramos a un gran salón, llega la guardia suiza con sus alabardas y se pone frente a las puertas, y entra Juan XXIII, que ustedes se acuerdan que era un gordo, panzón, con cara de vividor, de bonachón, se sienta en su silla alta, como un trono, y el presidente del Congreso Mundial lee el texto en inglés de salutación al Papa. Entonces el Papa contesta en italiano agradeciendo que estemos nosotros y diciéndonos lo mejor, etcétera, etcétera. Y yo estaba como embelesado, no podía creer que estaba frente a mí Juan XXIII, que ustedes recuerden tuvo un pontificado de solo 4 años, pero hizo una revolución increíble en la Iglesia con el Concilio Vaticano II, que dio un giro de campana notabilísimo, no solamente en la Iglesia, sino que eso trascendió a otras religiones también. La cosa es que Juan XXIII baja del trono, de la silla, y se acerca a cada uno a dar la mano. Y yo no podía creer que se estaba acercando a mí. Se acerca y su mano, gorda y caliente, me saluda. Yo estaba en estado de éxtasis, creí que me iba a desmayar. Pero eso me grabó tan intensamente que ahí nació la cruz invertida. El impacto de estar en contacto con un momento revolucionario del cristianismo. Una religión que ya tenía 2000 años y que de pronto hace un giro tan progresista, tan positivo, tan notable, que me impactó. Y eso me llevó a que ya con mis conocimientos previos de teología agregara más conocimientos y bueno, y eso facilitó la aparición de la cruz invertida. La cuestión es que después de un tiempo de estar en el Río Cuarto, porque ahora yo volví a Córdoba, rendí la tesis doctoral en Córdoba, con el padrinazgo de quien fue mi profesor en Alemania. Otra anécdota más. Mi profesor en Alemania se llamaba Rolf Hassler. Era un profesor que también tocaba piano. Entonces me invitaba a su casa para... Tocaba piano él, tocaba piano yo. En ese momento estaba estudiando la sonata de Schubert y me contó que él había participado en la Segunda Guerra Mundial como soldado raso alemán. Él era antinazi, era socialdemócrata y odiaba a los nazis. Y entonces él me dice, yo estuve en la batalla de Stalingrado, no te imaginas lo que fue aquello, un espanto, dice, un espanto. Pero mi profesor, mi propio profesor, me dice Hassler, ha sido nada menos que Robert
Vogt se escribe B corta o GT. Los que estudian neurología o neuropatología saben que fue un extraordinario patólogo, Vogt. Y Vogt fue convocado por las autoridades del Partido Comunista de Rusia cuando murió Lenin, para que lo embalsame. Entonces Vogt fue a Moscú para embalsamarlo, y en aquella época el embalsamamiento exigía retirar todos los órganos internos, porque los órganos internos se descomponen. Entonces prácticamente queda la cáscara, queda la parte externa, los músculos, la piel, los huesos, en fin, los cartílagos, pero la parte interna se saca. Eso no fue con Eva Perón. Con Eva Perón dejaron los órganos internos. El procedimiento que usó el embalsamador acá, que los órganos internos quedaron como solidificados con la sustancia que él usó. Pero ese es un tema que no vamos a tratar acá. La cuestión es que Vogt saca el cerebro de Lenin, por supuesto, y los órganos, el hígado, todos los órganos internos, y los estudia, y hace cortes microscópicos. Y las autoridades comunistas, con gran ingenuidad, le piden a él que explique, ya que estudió el cerebro de Lenin, por qué Lenin era un hombre de tanta inteligencia, de una inteligencia sobrenatural. Claro, el fanatismo comunista hacía creer que Lenin era una inteligencia superior a la de cualquier ser humano. Y Vogt, me cuenta Hastler, dice, no sabía qué contestarles, pero se dio cuenta que había en algunas partes de los cortes que hacían del cerebro una cierta mayor distancia entre las neuronas. Entonces le dijo, bueno, esta mayor distancia entre las neuronas se explica porque entre ellas hay mayor cantidad de neuronas y de axones y de dendritas, que son los filamentos que conectan las neuronas entre sí. Y esa mayor conexión le ha dado a él mayor potencia de inteligencia. Un argumento para salir del paso. Y los otros se quedaron contentos. Entonces me dice, ¿qué te gusta? ¿Te gustó la anécdota? Le digo, sí. Una mañana viene, te traigo una sorpresa, me dijo. Bueno, puso el microscopio delante y pone unos preparados unas tabletas en el microscopio. Dice, mira, digo, son neuronas. Son las neuronas de Lenin. Son algunos recuerdos que me dejó Vogt a mí y te la muestro a vos. Y ahí yo sentí el privilegio de haber visto las neuronas de Lenin. Es decir, acontecimientos que me han enriquecido tanto. Y esto aquí les cuento, dicen, pero esto tenés que escribirlo, por eso es que me presionaron tanto, para que narre. Y en mi libro cuento todas estas cosas. Es decir, no se trata solo de mi vida, sino que la circunstancia por la que he pasado. La historia argentina, la historia mundial está ahí contada. Porque narro. Yo estaba en Francia, por ejemplo, y era la guerra de Argelia. Y yo lo escuchaba a De Gaulle hablar por televisión. Yo lo escuchaba a De Gaulle cuando hablaba con su voz. Y en dos momentos muy dramáticos. Cuando la OAS quería lanzar paracaidistas para tomar el poder en Francia y destituirlo a De Gaulle. Porque De Gaulle avanzaba hacia la independencia de Argelia, la decolonización de Argelia, y este movimiento hipernacionalista se oponía. Entonces De Gaulle, que hablaba con esa voz arrogante, distante, con un francés impecable, incluso las memorias de Gaulle son un modelo de calidad, de virtud literaria, lo bien que están escritas. Yo cuando leí, la disfruté, dije, este francés es superior al de Rabelais, es increíble. Bueno, la cuestión es que De Gaulle, cuando termina el discurso de ese momento dramático, dice, Français, aidez-moi. Viva la France, viva la République. Franceses, francesas, ayúdenme. Viva Francia, viva la República. Fue tan dramático ese momento porque él pidió ayuda. Él, que era tan orgulloso, enhiesto, pidió ayuda al pueblo francés. Y el pueblo francés se lo dio. Cuando cayeron los paracaidistas, ningún francés salió a acompañar a los paracaidistas. Quedaron solos. Entonces todo ese movimiento de rebelión se frustró. Les quiero decir que viví esos momentos que son inolvidables, son maravillosos. Bueno, pero me estoy pasando el tiempo. La cuestión es que durante muchos años ejercí la neurocirugía y al mismo tiempo seguía con la literatura. La literatura es algo que me picó desde joven, pero claro, como les decía al principio, yo tenía ese costado lúdico y el costado científico, y están las dos cosas simultáneamente. Entonces, desde chico yo dibujaba muy bien. Yo estaba en el colegio primario y gané un concurso de dibujos y de pinturas. Escribía bien, me gustaba la música y por otro lado me gustaba la parte científica. Entonces estaban las dos cosas.
Bueno, yo desarrollaba la neurocirugía y al mismo tiempo ya empecé a desarrollar mucho más la literatura. Entonces escribí la biografía sobre Maimónides y escribí una novela sobre el conflicto del Medio Oriente, se llama Refugiados, y después escribí La Cruz Invertida, que pegó un sacudón tremendo porque gané el premio Planeta, que en aquel momento, 1970, era el premio literario más importante de la lengua española. No existía el Cervantes, no existía el Príncipe de Asturias, era el más importante. Y me acuerdo que se hizo un acto, primero en Río Cuarto, después se hizo un acto en todo el país y en Europa, y habló Juan Filloy, seguro muchos de ustedes lo conocen, el famoso escritor cordobés Juan Filloy, citado por Cortázar en Rayuela. Cortázar le dedica 4 o 5 renglones a Filloy. Y Filloy pronunció un discurso diciendo: este es uno de los premios más limpios que yo he podido conocer, porque dice, el blindaje del océano garantiza de que aquí no hubo ningún tipo de presión. Yo era un tipo totalmente desconocido, absolutamente desconocido. No tenía ningún tipo de relaciones, ni había presiones, ni diplomáticas, ni ningún estilo. La cuestión es que cuando llegué a España para recibir el premio, después de la recepción tan cordial, en fin, como los españoles suelen dar, me dice el editor, el dueño de la editorial, Planeta, se llamaba Hernández, me dice: Marcos, tenemos un problema muy serio, porque el gobierno de Franco quiere prohibir tu obra, porque es una obra que la ven como subversiva. Entonces, dice, yo tengo que ir a Madrid. Fui a Madrid a hablar con Franco y las autoridades, y les digo que la novela ocurre en un país latinoamericano, no tiene nada que ver con España. No habla prácticamente de partidos políticos. De modo que, ¿por qué la va a prohibir España? Además, ya este libro había sido premiado, era la primera vez que se premiaba a un autor no español, y la noticia esta se había desparramado por toda América Latina, porque no es como ahora que ocurre todo de inmediato. Yo viajé lentamente, como un mes después, la impresión tardaba como un mes, no como ahora que se hace más rápido. La cuestión es que el Franco decidió, bueno, que se publique sin problema, se publicó y se difundió muy bien en España. Pero cuando volví a la Argentina, el presidente era el general Livingston, ¿se acuerdan ustedes? Fue un presidente de un año nada más. Él decidió prohibir la difusión de La Cruz Invertida. Entonces los de la editorial van a hablar con Livingston y dicen: mire, Franco permitió que, nada menos que Franco permite, acaban a prohibir en Argentina, es un papelón, en España se van a enterar, se van a reír, bueno, entonces que se publique también. Entonces son hechos curiosos, pintorescos, que revelan por qué etapas pasamos todos, qué etapas primitivas, infantiles o grotescas hemos vivido y que casi ni nos acordamos, ¿no? La cuestión es que después de un tiempo me ocurrió algo muy especial, y con esto creo que voy a ir cerrando, y es que operando, porque yo operaba mucho en esa época, prácticamente era el único neurocirujano de todo el sur de la provincia de Córdoba. Mientras estaba operando, sabe que las operaciones de cerebro son largas, duran 2, 3 horas, a veces más. Yo decía, ¿qué estoy haciendo acá, en el quirófano, cuando esta operación la pueden hacer otros? Yo tengo que seguir escribiendo, tengo que dedicarme a la literatura. Además, no le he prestado mucha atención a la parte material del cuerpo humano, al cerebro. Es decir, he visto las neuronas de Lenin, pero no he hablado con Lenin, no conozco bien su psicología. Y ahí fue que me decidí también a estudiar psicoanálisis. Y para eso me vine a Buenos Aires, donde me inscribí para hacer la formación psicoanalítica, que en aquellos tiempos era muchísimo más rigurosa que hoy. Era muchísimo más rigurosa, seguía el esquema freudiano con mucha firmeza. Había que tener 4 sesiones semanales de análisis didáctico, con supervisiones, con trabajos prácticos, con asistir a seminarios. Y bueno, es una formación que me llevó varios años, pero que me dediqué mucho tiempo y eso me dio muchos conocimientos psicológicos, desde luego. Pero al mismo tiempo estaba la literatura. Y con la literatura me ocurrió que me he dado cuenta, se cortó el micrófono, ¿no? Puede ser el botoncito. ¿Ahora está bien? Sí, sí. Que quienes practicamos la literatura, y aquí estoy con escritores, estamos agraciados por una cualidad misteriosa. Percibimos cosas que tardan en ser demostradas.
las percibimos, nos damos cuenta. A veces uno no sabe por qué se ha dado cuenta o ha previsto cierta situación. Como que uno se adelanta. Es el mecanismo, yo creo, de los profetas que describe la Biblia, ¿no? Gente común, vulgar, que anunciaban hechos que venían después y con gran acierto. Entonces a mí me ha ocurrido con mis libros que me fui adelantando a las cosas que iban pasando, que pasaban. Por ejemplo, cuando escribí Carta Esperanzada a un general, estamos en plena dictadura militar y la editorial no se animó a publicarlo porque era una carta donde yo hacía la disección cruel, objetiva, yo le diría temeraria, suicida de los militares. Describía los errores que cometían ellos por su formación tan estricta. Y ese libro se publicó a pesar de que la editorial consultó con varios estudios jurídicos que les desaconsejaron hacerlo, aunque dijeron, bueno, el peligro es para el autor más que para la editorial. Pero lo mismo me pasó con La Cruz Invertida, lo mismo me pasó con otros libros que fui publicando a lo largo de mi vida. La cuestión es que esta obra, que fue producto, como le digo yo, de la presión que me efectuaron, no cuenta todo, obviamente. Es imposible contar todo. Incluso algunos amigos y familiares dicen, no nos nombras en tu libro. Y bueno, que si nombra a todos es una guía telefónica, porque como nosotros hemos conocido tanta gente, todos nosotros hemos conocido tanta gente, que es imposible de hacer. Pero por lo menos lo esencial está puesto ahí. Y a mí me sorprendió que el libro rápidamente haya sido tan demandado. Lo está leyendo mucha gente y no ha sido criticado en forma negativa hasta ahora. Aunque es importante tener críticas negativas también para ser más atento en las obras que vienen después. Les agradezco mucho por haberme acompañado en esta ocasión. Ha sido un placer.